Está Roberto Baradel, gracias por venir. El jefe del gremio SUTEBA, el gremio más numeroso en la provincia de Buenos Aires, de docentes, ¿están anunciando un paro para el jueves próximo? Bueno, ahora se están terminando de desarrollar las asambleas, convocamos en toda la provincia, en 130 distritos. Lamentablemente la reunión de hoy no fue buena, el gobierno se niega a abrir... ¿Fue con Vidal directamente? No, fue comisión técnica salarial, con funcionarios del gobierno, de trabajo, de educación, de gobierno, de economía y con dirigentes sindicales nuestros. ¿Ustedes qué quieren exactamente? Que se abra 4 cuestiones. Primero, lo urgente hay que decir, hay irregularidades nuevamente en el pago de salarios en la provincia de Buenos Aires. Le pido que veamos un poquito para ahí, para así vemos directamente a la cámara y le habla directamente a Bueno, docente. hay irregularidades en el cobro de salarios nuevamente, lo urgente. Hay docentes, por ejemplo, 1000 docentes en José C. Paz que no cobran el salario. No cobraron el salario. Hay irregularidades en toda la provincia y a través de los programas socioeducativos hay docentes que entre 3 y 5 meses, orquestas juveniles, por ejemplo, no están cobrando el salario. Está bien, pero básicamente primera cuestión, es la pérdida del poder adquisitivo salarial. Segunda cuestión, pero digo esto porque el docente, porque hoy fuimos a la reunión y nos dieron cronogramas de pago de esos salarios docentes. ¿Cómo vive un docente, cómo vive un trabajador sin el salario? Primero que tiene que resolver. Segundo, el tema de la reapertura de paritarias. La reapertura de paritarias que estamos ni siquiera reclamando un aumento, estamos reclamando no perder poder adquisitivo del salario. Los números me eximen lo que dijiste vos de hablar de los números, de inflación y demás. Estamos hoy, conseguimos un aumento del 34,6%, que estuvimos ya 2 o 3 meses por abajo de la inflación, porque la inflación fue el 21. Junio de este año, junio del año pasado es... En la Ciudad de Buenos Aires, 47%. Sí, por eso estamos todavía, si es la interanual, estamos desfasados. Si la tomamos de diciembre, que es lo que toman los funcionarios, en realidad de enero están tomando, cuando en diciembre asumieron... Ahí hay 30%. Sí, hay un 30%, pero lo tienen que tomar de diciembre, además, porque asumieron el gobierno, devaluaron y hubo casi 5 puntos en el mes de diciembre. Entonces, a julio estamos en un 34%, con la interanual que decís vos. Entonces, nosotros lo que estamos Ustedes ven que el aumento ya se lo comió, en julio ya se le comieron el aumento de todo el año. Exactamente, entonces nosotros necesitamos reabrir paritarias para no perder poder adquisitivo del salario. El otro tema es el tema de los comedores escolares. Lo vengo sosteniendo desde el principio de año. Veníamos sosteniendo que 6 pesos era prácticamente nada. Lo aumentaron a 12 pesos después de mucho reclamo. En mayo, para que tengas una comparación, monto por alumno, provincia de Buenos Aires 12 pesos. Monto por alumno, Capital Federal, los comedores 40 pesos. Esa es la diferencia. Los aumentaron 12 pesos. ¿Qué dicen los proveedores? Con la inflación que hay, no podemos, le tenemos que dar lo mismo que le dábamos cuando teníamos 6 pesos. El tema de carne, leche, verdura, la retasean, excepto algunos municipios que están ayudando con el tema de los comedores. Y hay las estimaciones que hacemos nosotros, entre recortes, porque hubo recortes en comedores escolares, en consejos escolares, y el incremento de la demanda, un promedio del 30% de cupos nuevos que se necesitan avanzar ahí. La pregunta es... ¿cuál es la respuesta de Vidal por ahora? ¿Que no va a haber reapertura de paritarias, que no va a haber algún tipo de aumento adicional en el segundo semestre? No, que no hay reapertura porque no hay necesidad, porque la inflación, el argumento que da el gobierno, que la inflación está por debajo del aumento salarial, y eso no es así. La verdad hay que discutir seriamente. Si se habla del diálogo, se habla de poder resolver. Nosotros el 7 de julio tuvimos una reunión, un mes esperamos, receso escolar de invierno, porque dicen no hay otras medidas. Movilización antes del inicio del receso, movilización de 10.000 docentes frente a la Casa de la Provincia, el primero cuando se reinició el ciclo lectivo. Esperamos el 9 de agosto para que nos digan y habían no hay negociado, nada. Y habían negociado y habían empezado en tiempo y forma las clases. Claro, porque en ese momento se pudo avanzar, cosa de que destaca el gobierno, cosa que nosotros planteamos. Nosotros no es que queremos hacer paro por hacer paro, sino cuando hay respuesta... Claro, había una cláusula gatillo de que la inflación superaba el acuerdo. Una cláusula de monitoreo, exactamente, que fue planteada por los gremios docentes. La aceptación de la propuesta fue a condición de la reapertura de paritaria, o sea, de esa cláusula gatillo en la convocatoria. Nosotros nos convocaron ahora y le dan la negativa a la reapertura de paritaria. Usted pasa siempre con los docentes, ¿no? Que es un tema que en algún momento habrá que reformularlo en la Argentina, ¿no? Así como los docentes a principio, y sobre todo la provincia de Buenos Aires, que es la más numerosa del país, a principio de año, están todos los gremios mirando a ver cómo cierra docentes, y también todos los empresarios, porque dicen, según lo que cierre docentes, es lo que nos pone a nosotros el margen o la regla para el resto de los sectores. Ahora están todos mirando a ver si docentes en la provincia de Buenos Aires reabre o no reabre paritaria, porque eso puede significar
sí, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que se reabran otras paritarias. Porque como bien vos dijiste, claro, hay una presión fuerte de docentes en todas las provincias para reabrir paritarias. Y los gobernadores no quieren. La semana que viene nosotros tenemos congreso de CETERA. Además, nosotros hoy analizamos la situación nacional, también es la misma negativa. Después que tuvimos la reunión con el ministro Bullrich, al otro día sabemos que hubo también reunión con los gobernadores, o ese mismo día, y lo que decís vos, que no lo explicitan, sabemos, nos enteramos hubo una instrucción que no abrieran paritarias. Entre los funcionarios del gobierno nacional y los gobernadores se pusieron de acuerdo en tratar de resistir. Pero eso es perjudicar además... Y que no ceda sobre todo pero además del salario, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, para que no tengan que ceder todos. Porque hay que decir algo también, que cuando se cerró rápido la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires a principio de año con 34, los gobernadores muchos se enojaron porque dijeron que era una suma muy elevada para poder pagar en las provincias, ¿no? Bueno, sí, ¿te acordás que hubo ida y vuelta del gobierno nacional que nos habían hecho la oferta y después la retiraron en el tema de negociación de las provincias? Pero además no solamente están perjudicando al docente, al trabajador, están perjudicando la economía. Si hay caída del consumo, del salario, los trabajadores, ¿dónde determinan lo que ganan? ¿Dónde lo ponen? En una cuenta hoy el aumento del salario va directo al consumo. Y el consumo es sostener el tema del mercado interno, el tema de la reactivación, que la rueda se siga moviendo. Bajar inflación vía recesión, suspensiones y despidos es un costo social altísimo. No pueden seguir aplicando esa receta. A ver, simplemente está Lipovetsky que quiere acotar algo, diputado del PRO y además integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Bueno, hay mucha presión para reabrir paritarias. ¿Por qué el gobierno no quiere saber nada con eso? Buenas noches. A ver, la realidad es que cuando se cerraron las paritarias, la docente de la provincia de Buenos Aires fue un buen cierre, creo, en general, vinculado, comparando incluso con otros gremios, y mostrando una política, decisión política del gobierno de digamos, reconocer el trabajo de los docentes, y por eso las clases se iniciaron en términos en la mayoría de las provincias del país, porque fueron con ayuda de fondos públicos nacionales del Ministerio de Educación. Claro que, por supuesto que la cláusula gatillo que hacía referencia a Baradel se refería, digamos, a un monitoreo que hay que ir haciendo. Creemos que todavía ese monitoreo no están dadas las condiciones para hacerla jugar, lo cual no significa que quizá en 1 o 2 meses, de acuerdo a cómo venga el índice inflacionario, habrá que verlo. Yo creo que en este momento todavía no están dadas las condiciones, porque más o menos el 34% que acordaron está más o menos en la inflación anual que se ha dado hasta este periodo. Pero habrá que ver cómo evoluciona la inflación. Nosotros confiamos que las medidas que hemos venido tomando van a hacer que la inflación baje, y quizá no sea necesario hacerlo, pero claramente la decisión es no descartar la apertura de paritarias definitivamente, sino que creemos que todavía no es el momento para hacerlo. ¿Y cuándo, digamos? Porque bueno, habrá que ver cómo se dan dando los índices nacionales. Ya estamos, digamos, agosto. Por eso, habrá que ver cómo se dan los índices. Si realmente viene el aumento a jubilados ahora la inflación se mantiene. Ley previsional en septiembre. Si la inflación se mantiene, por supuesto que nosotros somos conscientes de que hay que cuidar el ingreso de los trabajadores, de los sectores más vulnerables, y por lo tanto, si la inflación lamentablemente se mantiene, en ese caso habrá que verlo. Confiamos en que la inflación va a empezar a bajar, y eso va a hacer que la pérdida del poder adquisitivo que siempre genera la inflación de parte de los trabajadores no sea tan grave, y por lo tanto no sea necesaria la reapertura. Pero habrá que verlo. Insistido, no es un tema que lo descartemos absolutamente, sino que creemos que en este momento todavía no se da, sobre todo en lo que tiene que ver con paritarias anuales. Vos hacías referencia hoy que había algunos que habían establecido paritarias semestrales. Ese es un caso diferente, y en ese caso habrá que verlo. Pero además hay que analizar. Nosotros estamos conformando un instituto de estadística de los trabajadores y que analiza el impacto de la inflación. No es lo mismo el promedio. Por ejemplo, vamos a suponer el 34% que hablaba el diputado. Claro, fue de 34 en 3 cuotas. Primero que fue en cuotas y estuvimos 3 meses con la inflación abajo. Pero vamos a suponer, vamos a quedar honestos, no es lo mismo el 34 ese impacto en los salarios más altos que en los salarios más bajos. ¿Por qué? Por el tema del consumo. El salario docente hoy en julio queda 9.800 pesos. No es un salario alto, está entre los salarios bajos. Entonces el impacto de inflación es superior. ¿Por qué? Por el consumo. ¿A qué se destina el consumo? El tema de servicios públicos, el tema de alimentación, el tema de vestimenta, lo básico. Y eso es más alto, y eso lo tienen que tener en cuenta también. Sin duda. También tengamos en cuenta que hay un presupuesto, por supuesto, y que la provincia de Buenos Aires sabemos que tiene un problema presupuestario vinculado con, por ejemplo, el fondo del conurbano, cuando la gobernadora ha demostrado una vocación muy fuerte de poder recuperar esos fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Con el y que incluso el sindicato de Baradel lo ha apoyado.
y me parece que es un reclamo de todos los bonaerenses. Por supuesto que si eso se soluciona y está en el marco del Congreso poder solucionarlo, o de la justicia, pues la gobernadora ha decidido también acudir a la justicia, me parece que va a ayudar realmente a volcar más fondos públicos a lo social y seguramente a la educación. Pero también es verdad que la provincia de Buenos Aires es la provincia que más fondos está recibiendo. Y yo entiendo que el gobierno nacional tiene los recursos para poder asistir a las provincias y sacarnos de esta Bueno, crisis. Baradel, entonces, ¿cuándo se define? Porque tampoco la gente tiene que tener... Mañana... ¿Cuántos alumnos hay en la provincia de Buenos Aires? ¿4 millones? Y más 4,5 millones con todos los niveles y modalidades. Bueno, son muchísimas familias, tiene que tener alguna certidumbre si el jueves hay clases. Mañana al mediodía, ¿Con después quién empiezan los chicos? del Congreso de Federación de Educadores Bonaerenses, nosotros hicimos las asambleas, hay una reunión del Frente Gremial y mañana lo comunicamos. Pero si no hay alguna respuesta hasta mañana al mediodía por parte del gobierno de la provincia, todo indica que hay paro el jueves. Sería el jueves, sí. Mañana, igual no me quiero adelantar, la resolución la tomamos en conjunto. Nosotros esperamos que haya algunas otras alternativas para no dejar a los chicos sin clase, que es tan importante. Pero bueno, por supuesto, están dentro de los más dentro del marco del derecho que tienen los sindicatos y los trabajadores de huelga. Pero también pensemos en los chicos que tienen que ir a la que lo escuela. plantees dentro del tema del derecho que tienen los sindicatos y que las alternativas, estoy de acuerdo con vos, las alternativas las buscamos. Estuvimos un mes, 2 movilizaciones muy grandes y en un mes no hubo silencio de radio y llegamos a la reunión y sin ninguna propuesta. Los comedores también hay que pensar los chicos en la escuela y en la casa también. Gracias,